Buenos días, mi nombre es Alma Liliana López Marmolejo, soy médico y cirujano y mi especialidad médica es la medicina del deporte. El tema de hoy son las generalidades en la fisiología humana. Siempre se ha visto o se ha dicho que la fisiología humana es el estudio de las funciones del organismo humano, ¿ya? Pero no solamente es eso. La fisiología humana no solamente estudia las funciones, estudia el cómo de esa función, el por qué de esa función, el para qué de esa función, de ese órgano, ¿ya? Entonces, no solamente es el estudio de las funciones, sino el cómo, el por qué y el para. El origen del término es griego. Physis significa naturaleza, logos, conocimiento, estudio o tratado, y es una ciencia que estudia las funciones y el cómo, el por qué y para qué de los seres multicelulares, ¿ya? O vivos. Es una ciencia tan antigua que muchos dicen que el padre de la fisiología humana es Galeno. Esta fisiología humana está estrechamente relacionada con la anatomía, puesto que la anatomía es la que describe el órgano, la forma del órgano como tal, ¿ya? Estudia esa forma y la fisiología estudia la función y el por qué y el para qué de esa función, de ese órgano. Ok. Para una cuestión metodológica de enseñanza o de aprendizaje, esos órganos se agruparon en sistemas de órganos que hacen, cumplen similares funciones o similares relacionadas con el mismo cómo, por qué y para qué de esa función, se agruparon y conformaron sistemas, ¿ya? Entonces los sistemas son el sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, sistema tegumentario y sistema de órganos de los. Entonces aquí nosotros tenemos el sistema. Listo. Entonces, como les decía, les comenté yo ahora, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen de la columna vertebral hasta llegar a un músculo o un órgano en concreto. Y el sistema nervioso autónomo, que también es llamado sistema nervioso vegetativo, se encarga de todas las funciones que son involuntarias, todos los procesos que tienen que ver con las funciones vitales, secreción de ácido gástrico, movimiento intestinal, etcétera, etcétera. Ese sistema nervioso autónomo, como tal, tiene a su vez dos sistemas más que son contrarios: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. De eso hablaremos ahora. Tiene funciones contrarias. Es así que el sistema nervioso simpático genera dilatación de la pupila, activación de las glándulas sudoríparas, inhibición del peristaltismo intestinal, que sería lo único contrario que hace, aumenta el tono de los esfínteres, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, causa vasoconstricción arterial, aumenta la presión arterial y aumenta la actividad de las glándulas supra. En cambio, el sistema nervioso parasimpático genera contracción de la pupila, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del corazón, disminución levemente de la presión arterial y aumenta la convexidad del cristalino para visualizar mejor los objetos cercanos, aumenta la actividad de las glándulas nasales, lacrimales y salivales y el peristaltismo intestinal, pero relaja los esfínteres. Aquí tenemos un esquema del sistema nervioso autónomo. Entonces, las funciones del sistema nervioso podemos decir que se dividen en tres: sensitiva, integradora y motora. La sensitiva a su vez se divide en interna y en externa.
Vamos a ver primero, la motora produce contracciones musculares para el movimiento, o sea, una función motora. Una función sensitiva interna es producir secreciones glandulares y regulación de órganos, ¿ya? O sea, a nivel hormonal. La externa produce sensaciones de acuerdo a los colores, olores, temperatura, etc. ¿Ya? Uy, esa sopa huele rico, me quemé al tocar esa superficie, etc. E integradora analiza la información recibida y se toman decisiones que afectan la conducta, un estímulo que lleva y señala un peligro lejano. Ahora, del sistema, el otro. ¿Qué es el sistema linfático? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Ya, por favor, investiguen, lo entregan a mano, no más de una hoja sin tachones y referencias bibliográficas. Esto es para mis estudiantes. Y los que no son estudiantes también investiguen, ¿ya? Para que vayan aprendiendo sobre la fisiología humana. Entonces, de ahí pasamos al sistema respiratorio y les comento que más adelante vamos a ver el sistema linfático. Les voy a dar la posibilidad de que investiguen un poco y luego lo vemos. El sistema respiratorio, la función del sistema respiratorio, que está compuesto desde la nariz hasta el final los alvéolos, que tiene una zona respiratoria y una zona de conducción, ¿ya? Y tiene una respiración interna y una respiración externa, está conformado desde la nariz hasta el alvéolo. Y la función es ingresar oxígeno y expulsar CO2, o sea, realizar la difusión o intercambio de. Entonces, bien, ustedes tenemos el tracto respiratorio superior, que son nariz, cavidad nasal, boca, faringe, laringe. Ya está recubierto de esa nariz está recubierta de una membrana mucosa que segrega moco. El moco no se segrega porque sí, el moco se segrega para atrapar las partículas pequeñas y que no sigan avanzando por el sistema respiratorio para evitar que eso llegue a pulmón. Es una especie de exclusión de lo que no debe llegar, ¿ya? A su vez, la membrana mucosa, ustedes ven que está recubierta de unos pelitos o cilios, ¿ya? Y lo que hacen esos cilios es desplazar las partículas fuera de la nariz. O sea, estas son dos de las funciones: el moco para atrapar las partículas y los cilios para desplazar las partículas hacia afuera. Esa glotis se abre para que pase el aire y se cierra para poder tragar los alimentos y que no pasen a los pulmones. Que están la laringe, la tráquea, ¿ya? El tracto respiratorio inferior está compuesto entonces ya básicamente por los conductos, ¿ya? O sea, los conductos que me llevan hacia allá y hasta terminar en los alvéolos y los sacos alveolares. Entonces están la tráquea, los bronquios secundarios, bronquios terciarios, los bronquiolos, los alvéolos y la unión de los alvéolos que forman los sacos alveolares. Esto lo vamos a ver bien en la clase de fisiología respiratoria. También ustedes ahí tienen la tráquea, ¿ya? El bronquio principal izquierdo, el bronquio principal derecho y los bronquiolos. Bronquio primario, bronquio secundario, bronquiolos. Véanlo aquí, ¿ya? Tráquea, el bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo terminal y alveolo. Y aquí tenemos el tamaño. Ese sistema respiratorio, como les decía yo al inicio de la presentación, tiene dos zonas, una zona respiratoria y una zona de conducción. Como su nombre lo indica, pues la zona respiratoria será donde se realiza el intercambio de gases, que básicamente eso es lo que realiza la función primordial de la respiración. Y la zona de conducción se referirá a los conductos que llevan el aire. Entonces, la zona respiratoria tiene lugar el intercambio de gases entre el aire y la sangre, ¿ya? A nivel de los alvéolos respiratorios. Ustedes saben que los alvéolos están recubiertos por una red capilar donde se realiza a nivel de la membrana alvéolo capilar o membrana respiratoria, que también se llama así, se realiza la difusión pulmonar o intercambio de gases. Entra oxígeno y sale CO2. Esta zona respiratoria también incluye los bronquiolos respiratorios, que son subdivisiones de los bronquiolos terminales, y los alvéolos terminales, que unidos todos conforman los sacos alveolares. Miren ustedes aquí, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Entonces agrandémoslo.
Y está la zona de conducción. Como les dije, como he comentado yo, la zona de conducción son los elementos que en forma de conductos llevan el aire a la zona respiratoria y también por donde sale. O sea que son estructuras anatómicas para el paso del aire. Pues también por donde se transportan para poder salir y para poder entrar. Entonces la zona de conducción está formada por la tráquea, todos los conductos, mire, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿ya? Zona de conducción. Ahora, se dice que la respiración tiene 3 funciones distintas, pero esas funciones no son separadas, las funciones se cumplen al mismo tiempo, ¿ya? Pero vamos a separarlas por una cuestión didáctica. Está la ventilación o respiración, o sea, cuando hacemos una inspiración y una expiración, o sea, inhalar y exhalar, estamos realizando una ventilación. Al hacer eso estamos respirando, ¿ya? Cuando se da esa ventilación, ¿ya? También pues se genera un intercambio de gases. Se genera intercambio de gases en 2 zonas diferentes, ¿ya? La primera, que es la respiración externa, a nivel del aire, ya, que entra, y la sangre de los capilares que están envolviendo ese alvéolo, ese sea a nivel pulmonar. Cuando esa sangre ya es oxigenada, va por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda, allí pasa al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se contrae, lo expulsa a través de la aorta para dirigirlo a todos los otros tejidos del cuerpo, ¿ya? Y ahí se realiza la respiración interna, y es que aquí vuelve y se realiza ese mismo intercambio entre la sangre y otros tejidos, ¿ya? Sale el CO2 y entra oxígeno. Y la tercera y última, que está toda totalmente relacionada, es que ese oxígeno que le llega a los tejidos es utilizado para la respiración celular. Entonces aquí nosotros tenemos, ok, miren ustedes aquí lo que les comentaba ahora, ya de aquí ya hay una manera más grande. Entonces, como les decía yo ahora y lo expliqué en la gráfica, el sistema respiratorio tiene una respiración llamada externa y otra respiración llamada interna. La respiración externa es cuando respiramos, hacemos la ventilación e intercambiamos los gases a nivel alvéolo capilar, a nivel de la membrana respiratoria. Y la respiración interna es cuando esa sangre ya está oxigenada, llega a los tejidos y se utiliza el oxígeno por esos tejidos. Aquí estamos viendo exactamente lo que... Entonces, esto de sangre oxigenada y sangre desoxigenada es para esto específicamente. Ven ustedes aquí, rojo es sangre oxigenada y azul es sangre desoxigenada, y esto en morado es la transición que se está haciendo. Bueno, el otro sistema importante que vamos a ver, todos los sistemas son importantes, pero otro sistema grande que vamos a ver más adelante es el sistema musculoesquelético, ¿ya? Entonces, el sistema musculoesquelético, así de manera general, podemos decir que está conformada por este músculo. Este músculo está rodeado de una estructura llamada epimicio. Y la belleza del sistema musculoesquelético, uno no se lo imagina tan grande, tan extenso y tan funcional. Solamente las personas que han tenido la posibilidad de estudiarlo o de perderlo saben lo que significa el sistema osteoarticular o músculo esquelético. Esos músculos tienen diferentes formas, ¿ya? Está el unipenado, el paralelo, el fusiforme, el convergente, el circular, el multipenado y el bipenado. También vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de fisiología muscular, cómo es que distingue cada uno de esos músculos. ¿Ya? El otro sistema del sistema endocrino, también muy importante para nosotros, para el ser humano. Entonces, miren ustedes aquí.
Entonces, si comparamos nosotros el sistema nervioso y el sistema endocrino, vamos a ver que la vía utilizada del sistema nervioso son los nervios y el sistema endocrino la sangre. Se transmiten antiimpulsos nerviosos y mediante hormonas. La velocidad de la respuesta es rápida y aquí es lenta. La duración de la respuesta es poco duradera y aquí es duradera. Y las funciones que regula y coordina son a nivel del sistema nervioso las que exigen respuestas rápidas como la locomoción, y en el sistema endocrino las que exigen respuestas mantenidas por el crecimiento, desarrollo, metabolismo, etc. Eso para verlo de manera general. Ahora bien, el sistema... Entonces aquí ya más explicado que la digestión tiene una parte mecánica y otra parte química. En la parte mecánica se trituran y se mezclan los alimentos, y en la parte química se transforman los alimentos en nutrientes, ¿ya? Entonces, para eso empezamos desde la boca, con digestión bucal, formación del bolo alimenticio con la masticación, insalivación y evolución. Pasamos a la faringe, de la faringe lo pasamos al esófago, ¿ya? Y a través de movimientos que empiezan desde aquí, llamamos movimientos peristálticos. ¿Okay? Movimientos peristálticos. Del esófago pasamos al estómago, ya como quimo, ¿ya? Hacemos la digestión gástrica, la pasamos al intestino delgado ya como kilo, ¿okay? Transformada de ese quimo en kilo. Y aquí de intestino delgado a intestino grueso empezamos la digestión intestinal y al final la transformamos en heces fecales, ¿okay? Para hacer nuestra egestión, o sea, nuestra salida ya del desecho. Ahora el sistema geniturinario. El sistema geniturinario es diferente por género. Difieren el sistema genital femenino y el sistema genital masculino. El sistema genital femenino posee útero, ovarios, trompas de falopio y vagina. Y el masculino, testículos, epididimo, pene, escroto y conductos de... Entonces miren ustedes aquí, está la diferencia. Está el sistema geniturinario, está compuesto por el sistema genital, el sistema urinario. El sistema urinario viene siendo los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones es un órgano par, son dos. La función es depurar la sangre y producir orina. Es un órgano súper importante en nuestro funcionamiento del organismo. Los ureteres son los conductos responsables de conducir la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga ya es el órgano responsable de almacenar esa orina, y la uretra el conducto a través del cual se expulsa la orina exterior. Entonces miremos nosotros aquí, ¿ya? Ahora, el sistema tegumentario, muchas personas, muchos estudiantes a los que les voy a hablar del sistema tegumentario no saben qué significa tegumentario ni qué significa faneras, ¿ya? Entonces, el sistema tegumentario es el sistema relacionado con la piel y todos sus anexos, ¿ya? Los anexos reciben el nombre de faneras, por eso dice que el sistema tegumentario está compuesto por el sistema de piel y faneras. Y el mayor órgano de extensión en el cuerpo es la piel, ¿ya? Es una envoltura resistente y flexible, cuyo epitelio de revestimiento se continúa con los del sistema respiratorio, digestivo y geniturinario a nivel de sus orificios externos. ¿Okay? Las estructuras faneras o anexos del sistema tegumentario son el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Ven ustedes aquí, ¿ya? Las funciones del sistema tegumentario son múltiples. Una es la protección, 2 la regulación térmica, 3 la excreción, 4 la síntesis y 5 la de los sentidos. Entonces, en cuanto a la protección, la piel evita la entrada de gérmenes patógenos al ser semipermeable al agua y a drogas de uso externo. La regulación térmica ayuda a conservar la temperatura corporal. La excreción la realiza mediante el sudor. La síntesis, en la piel se sintetiza la vitamina D y la melanina. Y en cuanto a discriminación sensorial, debido a que la piel posee los receptores para el tacto, la presión, el calor, el frío y el dolor,
mantiene una información al individuo sobre el medio ambiente que lo rodea, o sea que nos sirve de aviso. Aquí tenemos los sistemas de los órganos de los sentidos. El sistema de los órganos de los sentidos, que es uno solo, ya vimos que está compuesto por esos 5 elementos. ¿Ya? Tenemos aquí el auditivo, ¿ya? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Y el oído interno compuesto por los conductos semicirculares y el caracol. Okay. Y el medio por el conducto auditivo. Adentro del interno también está la trompa de Eustaquio. En cuanto al sistema de órganos sentidos, la vista, el segundo sistema que vamos a ver, el globo ocular ya está aquí, miren ustedes, y entonces todo lo que lo contiene. El sistema de órganos del gusto, dentro de este sistema de órganos sentidos, el tercero que vamos a ver es el gusto, así de manera muy general. Podemos saber que tiene papilas para el sabor dulce, papilas para el sabor salado, papilas para el sabor ácido y papilas para el sabor amargo. El otro sentido es el sistema de los sentidos, el olfato. Ya aquí estamos viendo ya la nariz, las fosas nasales, las terminaciones nerviosas del nervio olfativo, ¿ya? Todo lo que compone ese sistema. Y el sistema de órganos sentidos llamado tacto, ¿ya? Ese sistema de órganos sentidos llamado tacto los protege. Entonces miren ustedes aquí, estos receptores de la piel, que son las terminaciones nerviosas, corpúsculo de Meynert, corpúsculo de Pacini, órgano de Ruffini, discos de Merck y terminaciones nerviosas libres. Todo esto dentro de este pedacito. Dentro de este pedacito quiere decir, o sea, lo estoy mostrando, y aquí está la piel ventricular para que vean todo lo que hay en solo este pedacito de piel, todos los receptores que existen. Okay. El sentido del tacto, aquí está la bibliografía de donde saqué esa parte. Traduce energía en mecánica térmica y otros traduce pues para nosotros mecánica a través de mecanorreceptores, ¿ya? Como el disco de Merkel, que es para tacto y presión sostenidos, corpúsculos de Ruffini, presión sostenida, corpúsculos de Meynert para cambios de textura y vibración lenta, de Pacini para presión profunda y vibración rápida, ¿ya? Reconocen los dos, vibraciones y presión. La térmica reconoce la temperatura por medio de termorreceptores, que reconocen ya sea la presencia o la ausencia de calor, ¿ya? Entonces, los que reconocen la presencia de calor son profundos y ausencia de calor, ya que luego que decir reconocen el frío son superficiales. Y hay otros, por ejemplo, que reconocen el dolor, llamados nociceptores, ¿ya? Son terminaciones libres, las son mielínicas y otras amielínicas. Las mielínicas son rápidas, las amielínicas son constantes, amielínica quiere decir sin en la envoltura de mielina, y ambas reconocen el calor, el frío, el pH, libre, etcétera, en exceso, etcétera, etcétera. Aquí los tenemos resumidos, piel, fosas nasales, lengua, oído. La tarea que les puse a resolver ahora sobre el sistema linfático, espero que me la hayan visto. Aquí está, ya, el sistema linfático y el sistema cardiovascular, que realmente nosotros lo unimos, el sistema linfático al sistema cardiovascular, ya, porque trabajan paralelamente. Entonces aquí nosotros tenemos la parte arterial, ya, que la arteria se divide en arterias, arteriolas y capilares, ya, y aquí se hace la transición, ya, del paso de la sangre desoxigenada hacia las venas, ya, a través de esos capilares que se la pasan a las vénulas. Y aquí al ladito de todo ese sistema venoso está el sistema linfático, ¿ya? Con los ganglios linfáticos encargados de recoger lo que se salga de aquí, lo que llegue al tejido tisular. El momento en que lo capta, no se capta por una diferente, por osmosis también, se llama ya linfa, ¿ya? Esa linfa es como decir el carrito de encale que va al lado
recogiendo la basura. Y llegan un momento aquí a nivel de los trombos linfáticos que pasan la sangre a las grandes venas para que las venas ya así la lleven así desoxigenada hacia el corazón para que vuelvan y realicen todo el recambio necesario. Todos los intercambios de líquidos, nutrientes y productos de desecho entre la sangre y los tejidos se producen a través de los capilares, como les mostré ahora. La sangre fluye de los capilares a las vénulas y va transportando la sangre a venas cada vez mayores. Y es a través de las venas cavas que terminan por devolver la sangre al corazón, como les mostré, a través de ese tronco linfático. Llega a las venas, a las grandes venas, para que las grandes venas, que son las cavas, puedan llevarlo hacia la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar, para que sea llevado a los pulmones a reoxigenar. Entonces, bien ustedes, ¿ya? Cuando el plasma sanguíneo está pasando a través de los capilares, que les refería ahora, parte de este plasma sale atravesando la pared de los capilares y llega hasta el líquido intersticial o tisular, ¿ya? Entonces, si llega aquí, ¿ya?, a este líquido intersticial, pues esto quedaría contaminado. Entonces, lo que hace es que parte del líquido pasa nuevamente, pasa a los vasos linfáticos, y otra parte nuevamente es absorbida por los. Entonces, miren usted, una parte de este líquido que está a nivel intersticial o tisular regresa directamente a los capilares, y otra penetra en los vasos linfáticos que están alrededor de esos vasos sanguíneos. ¿Ven? Cuando este líquido está en los vasos linfáticos, recibe el nombre de linfa. Ya ese líquido que se absorbe ya ahí recibe el nombre de linfa, y la linfa es devuelta a la sangre venosa a través de esos trompos linfáticos que les mostré ahora, ya en lugares específicos. Aquí más bien estos cambios linfáticos, nódulos linfáticos, son porosos. Ellos se encargan de limpiar la linfa que les llega, ya, de limpiarla lo más posible, pero también transportan células que pueden ser cancerosas. Y como esto es poroso, ya esos nódulos linfáticos son porosos, las células linfáticas pueden las células cancerosas pueden ir sembrándose a distancia de donde está el tumor, y es ese el origen de las metástasis. Entonces también pueden transportar células cancerosas que pueden entrar y posteriormente abandonar a los capilares linfáticos porosos. Así la siembra en órganos distantes son metas. Aquí estamos viendo la inflamación de ganglios linfáticos. Está aquí a nivel de la cara lateral del cuello. Aquí en la parte anterior, casi se puede decir empujando la tiroides, y aquí a nivel axilar.